Le informé al inicio de este espacio informativo, el ex procurador Jesús Murillo Caram fue vinculado a proceso por el caso Ayotzinapa. Vamos a profundizar sobre este tema. Saludo con mucho gusto a Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tito, qué gusto me da saludarte nuevamente aquí en el Financiero Bloomberg. Estimado Omar, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por la invitación. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. ¿Qué opinas de todo esto que estamos viendo? ¿Teatro o justicia? Mira, en definitiva hay un componente de teatralidad donde parecería que es más un juicio de corte político que jurídico. Dicho esto, en definitiva, Murillo Caram es uno de los peces gordos, de los pesos pesados de la administración anterior. Entonces parecería que en estos momentos, Omar, actualmente se está llevando la audiencia. Y hasta que no sepamos si una vez que ya ha sido vinculado a proceso, si va a poder mantenerse en la cárcel debido a la prisión preventiva justificada o si bien va a poder llevar el juicio desde su domicilio, lo cierto es que todavía, como no conocemos, es probable que muchas de estas cuestiones se vayan a resolver todavía los días siguientes. Por lo pronto, hasta el día de hoy y con la información que tenemos, lo cierto es que el ex procurador va a iniciar un largo proceso que puede llevar meses, años incluso, para tener una sentencia definitiva. Sabemos que los tiempos de la justicia son más bien parsimoniosos, no es expedita. Acabamos de conocer el caso de Rosario Robles. Entonces, sí, es muy probable que de aquí a que se comprueben los delitos que se le imputan, que son 3, que es tortura, que son delitos contra la administración pública y desapariciones forzadas, va a ser un largo proceso en donde, en efecto, por un lado tenemos a este personaje detenido bajo el carácter de la prisión preventiva, donde se le va a vincular a proceso, y por el otro lado, hasta que tengamos una sentencia firme, es probable que termine el sexenio y esto todavía no haya ocurrido. Claro, hace apenas unos minutos se le vinculó a proceso ya a partir de estos 3 delitos que están ahí sobre la mesa. ¿Por qué cuesta trabajo en México, Tito, definir la justicia pues conforme a los criterios que se están desarrollando en este caso con Murillo Caram? Pero te hago esta pregunta porque podría ir dirigida hacia cualquier otros casos, ¿no? Es decir, vemos que la justicia muchas veces en México se le cree poco oportuna, porque de repente es ¿por qué solo a él y no a otros políticos que también incurrieron o que pudieron más bien haber incurrido en delitos, sobre todo después de que en este caso muy preciso de Ayotzinapa acaba de el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas pues decir fue un crimen de Estado? A ver, en la mañana, estimado Omar, hubo una declaración interesante del presidente de la República en su mañanera, invitando al ex procurador Murillo Caram a que se apegara a algún criterio de oportunidad para que pudiera decir quién dio la orden. Esto es mucho más complejo. Parecería que, y en eso me refería que resulta cierto elemento de teatralidad y donde parecería más un juicio político antes que propiamente una base jurídica, porque un personaje de esta envergadura que se le pueda comprobar con pruebas fehacientes a Murillo Caram que torturó y que él se encargó de la desaparición, va a ser muy complicado para la Fiscalía. Lo que comentaron distintos reporteros y reporteras que estuvieron en la audiencia es que incluso los fiscales que llevaron las pruebas ante el juez no estaban del todo preparados. La detención de este personaje tiene una dimensión política que en definitiva abona a un discurso en que la corrupción se está acabando, en que un crimen de estas magnitudes como lo que sucedió en Ayotzinapa se está claramente resolviendo, pero de aquí a que tengamos la certeza de que esto va a quedar firme, de que realmente vamos a entender qué fue lo que sucedió aquella noche en Iguala, es poco probable que suceda por lo pronto en las próximas semanas. Creo que la figura de Murillo Caram en efecto es simbólica, es algo, como decía, es un peso pesado en la administración pasada, pero esto está lejos más bien de un plano de justicia, sino más bien un plano de donde parecería que hay cierta venganza y donde las estructuras de corrupción y el tema tan complejo de la desaparición forzada y la tortura en México
difícilmente se va a resolver de esta manera. Hay que hacer notar también, no había riesgo de fuga, se estaba bien ubicado Murillo Karam, se alega que ya está un poco mal de salud, una avanzada edad. Hay varios elementos que van a hacer que la defensa del ex procurador ante tribunales, una vez que está vinculado a proceso, va a ser bastante tardío y por ende no vamos a encontrar una solución al caso de Ayotzinapa, por lo menos en el corto plazo. Y otra de las brechas terregosas, difíciles de digerir, es la justicia y el ejército. ¿Qué pasa ahí, Tito? ¿Cómo entender también esta complicada correlación entre justicia y ejército, sobre todo cuando hay evidencias de que el ejército históricamente ha cometido sistemáticamente pues diversos tipos de delito, incluidos aquí en Ayotzinapa, y que también el mismo Encinas pues puso una lista y dijo pues alrededor de 20 militares formaron parte de estas acciones, ¿no?, contra los normalistas de Ayotzinapa? En efecto, Omar, lo cierto es que el ejército es una de las instituciones históricas que se han caracterizado por seguir órdenes de forma jerárquica y sobre todo por una opacidad y un ostracismo que difícilmente siguen criterios de transparencia y rendición de cuentas. Al momento en que la jurisdicción de los militares lleva ciertos parámetros de opacidad, donde no tenemos a bien saber cuáles son las condiciones de igualdad de circunstancias ante la ley, pues esto se vuelve cada vez más difícil. Por eso, una vez que se hayan girado las órdenes de aprehensión, que se pueda evidenciar el vínculo y la cadena de mando entre mandos civiles y propiamente el ejército, pues es bastante difícil. No conocemos propiamente sentencias, cuestiones que nos lleven a dar realmente la dimensión de cómo el ejército en sus labores de seguridad va cometiendo este tipo de actos. Por eso mismo, Omar, es importante saber que si al ejército se le dan labores de seguridad ciudadana, el juicio que se les va a dar en caso de que cometan violaciones a ciertos derechos no va a ser el mismo. Va a ser una justicia con bastantes obstáculos, claro, en donde en definitiva los altos mandos difícilmente van a entrar en esta cuestión por esa cuestión que te digo en torno a la jerarquía, en torno a la opacidad, en torno a que pocas personas realmente saben qué es lo que ocurre más allá de los cuarteles. Entonces, el pronóstico no es halagüeño. Puede ser que sea en lo simbólico, de nueva cuenta en lo mediático, en lo político, pero parecería que esto ya nos está acostumbrando a esta administración, ¿no? Y hay que recordar que Emilio Lozoya sigue en estos procesos sin una condena firme y que cada vez más está cerca del 2024 con un cambio de administración y donde los objetivos en política criminal se pueden reorientar y se pueden negociar. Tristemente, es la justicia que tenemos en este país. Tito Garza Onofre, como siempre, muy importante platicar contigo. Te agradezco mucho este análisis para el financiero Bloomberg. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por la invitación, querido Omar. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes.